que somos, sentimos, hacemos, pensamos, está en el cerebro. Uno de los mayores retos científicos es conocer cómo funciona este complejo órgano. De ello se ocupa, con notables avances en los últimos años, la neurociencia, conjunto de disciplinas que estudian, investigan y analizan el sistema nervioso y en especial su elemento principal, el cerebro. En Sin Distancias nos aproximamos hoy a la neurociencia y en concreto a una de sus ramas, la neurociencia cognitiva, que se ocupa de lo que nos hace únicos y diferentes a otras especies, como es nuestra capacidad de hablar, de comunicarnos, de emocionarnos, de pensar, de ser conscientes de todo lo que sucede en la mente humana. Es una propuesta de Inmaculada Escudero Domínguez, profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED, que viene acompañada de un investigador experto en neurociencia cognitiva. Para hablar sobre neurociencia, saber qué es la neurociencia cognitiva, conocer cuál es su objeto de estudio, cuáles han sido sus principales hallazgos y cuáles serán los principales hallazgos en el futuro, damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el profesor Manuel Martín Loeches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a vosotros por haberme invitado, es un placer. El profesor Manuel Martín Loeches es profesor titular de Psicobiología de la Universidad Complutense de Madrid y coordinador del área de neurociencia cognitiva del Centro Mixto de Evolución y Comportamiento Humanos. Manuel, por empezar y para que nuestros radioyentes entiendan qué es eso de la neurociencia, ¿qué podemos decir o cómo podríamos definirla? La neurociencia cognitiva, a lo que yo me dedico. Sí, bueno, te introduzco un poco. La neurociencia cognitiva pertenece a una disciplina científica mucho más amplia que la neurociencia. La neurociencia, digamos que es cualquier disciplina científica que estudie los sistemas nerviosos de los seres vivos. Eso es la neurociencia, ¿no? Y dentro de la neurociencia hay una serie de apartados, una serie de subdisciplinas, vamos a decir así, y una de ellas es la neurociencia cognitiva. Pero antes de pasar a la neurociencia cognitiva, de la neurociencia podemos ver que lo que produce los sistemas nerviosos es comportamiento, es conducta. Pues una parte de esa conducta es cognitiva, son los clásicos procesos cognitivos, ¿no? La atención, el pensamiento, la conciencia, el lenguaje. Pues de esa parte del comportamiento es a lo que se dedica la neurociencia cognitiva, básicamente hablando, ¿no? Esa es, digamos, la definición oficial de la neurociencia cognitiva. Es una parte de la neurociencia que se dedica a estudiar los procesos cognitivos y, por lo tanto, pues aúna técnicas de la neurociencia estrictamente hablando, de la biología, básicamente, y técnicas de la psicología cognitiva clásica. Aunando las dos disciplinas tenemos la neurociencia cognitiva. Pero luego hay una definición que no es la oficial, que es la mía particular propia, que es que la neurociencia cognitiva es lo que hoy día podríamos llamar la psicología cognitiva tal cual. Es decir, quiero decir que más que neurociencia cognitiva podríamos hablar de psicología cognitiva como equivalentes, porque a día de hoy los clásicos psicólogos cognitivos están haciendo neurociencia y de hecho hay muchas revistas a nivel internacional que son de ciencias cognitivas y que el contenido está lleno de neurociencia. Entonces, bueno, digamos que a nivel extraoficial la neurociencia cognitiva es la actual psicología cognitiva, desde mi punto de vista. ¿Qué ha hecho que converjan un poco esas dos líneas? Claro, nos está dando mucha información la neurociencia que es muy útil para la psicología cognitiva. Tú fíjate, clásicamente la psicología cognitiva ha estado hablando de lo que se enseñaba siempre en las facultades, ¿no? De cajitas, de procesos, ¿no? De qué ocurre en la mente de las personas. Pues ocurre esto, esto, esto y lo otro. Y entre las cajitas había como flechas, ¿no? Pues unas veces como que ocurrían procesos en paralelo, otras veces en serie, primero esto, luego lo otro, o a la vez se están dando estos procesos. Lo que nos está facilitando la neurociencia es ponerle un lugar a esas cajitas, a esos procesos, donde en el cerebro están ocurriendo esas cosas y podemos estar viendo en directo, en línea, directamente esos procesos trabajando, el momento en el que intervienen, si trabajan en paralelo, si se ayudan mutuamente, si tienen una cierta independencia o no. Incluso, y esto es muy importante, muchos de esos procesos que en la psicología cognitiva siempre hemos supuesto que existen y a los que les hemos dado nombre, ahora cuando lo estudiamos desde el punto de vista neurocientífico, cuando utilizamos la actividad cerebral para ver cómo son esos procesos, estamos descubriendo que muchas de las etiquetas que utilizábamos en psicología cognitiva quizás no sean adecuadas o no
no se adapten a la realidad del cerebro. Ujú. Y estamos viendo que quizá haya que renombrar algunos procesos, que haya que añadir algunos procesos, algunas cajitas, ¿no?, de la clásica psicología cognitiva, e incluso eliminar otras, ¿no? Estamos, de algún modo, viendo en directo el trabajo de la mente, y entonces eso ayuda a definir muchísimo más los pormenores, los detalles que desde siempre hemos hecho en la psicología cognitiva. Ujú. ¿Cuáles son las principales herramientas o metodologías que emplea la neurociencia cognitiva? Sí, bueno, las herramientas que estamos utilizando están todavía en curso de formación, vamos a decirlo así, porque estamos utilizando las técnicas para estudiar la actividad del cerebro y la estructura del cerebro. Y además lo que quiero decir es que están en transformación, es que está bullendo esta tecnología, están siendo cada vez más las técnicas disponibles, cada vez más complejas, cada vez más precisas, ¿no? Las herramientas que usamos son, por un lado, las que nos permiten estudiar el flujo sanguíneo cerebral, porque cada vez que hay un grupo de sinapsis en el cerebro, cuando ha habido un proceso concreto en un lugar concreto, aumenta el flujo sanguíneo, y entonces esto podemos medirlo desde fuera con un escáner, con una resonancia magnética funcional, que nos permite ver dónde ha habido esos flujos de sangre, y entonces podemos ver qué áreas se han activado para un proceso psicológico concreto, ¿no? También es verdad que se utilizan otras técnicas de flujo sanguíneo, como el PET, aunque este es menos flexible para los procesos psicológicos. La tomografía por emisión de positrones, el PET, es mucho mejor o más preferible la resonancia magnética funcional. Ujú. E incluso también la optometría por emisión cercana a infrarrojos, que también mide el flujo sanguíneo, y esta es una técnica portátil y también es muy útil en psicología, en neurociencia cognitiva. Pero luego tenemos otro grupo de técnicas que lo que miden directamente es la actividad eléctrica o magnética del cerebro, ¿no? Tenemos la magnetoencefalografía o la electroencefalografía, que dan sobre todo muchísima información con respecto al momento preciso en milisegundos en el que están ocurriendo las cosas en el cerebro. Entonces, complementando estas técnicas, ¿no?, las magnetoeléctricas, junto con las del flujo sanguíneo cerebral, estamos llegando a una descripción de los hechos desde la neurociencia cognitiva muy precisa, aunque todavía quede mucho por hacer, pero estamos realmente descubriendo lugares precisos en el cerebro donde ocurren las cosas y momentos precisos en el que estas cosas están teniendo lugar. Y bueno, pues gracias a ellas estamos avanzando muchísimo en los últimos años. Ujú. Por centrarnos en un área concreta, en un proceso cognitivo superior, ¿no? El lenguaje, eso que llamamos lenguaje, Sí. ¿qué ha aportado la neurociencia al estudio del lenguaje? Bueno, yo creo que estamos una gran aportación para mi gusto. Yo creo que son muchas, ¿no? Pero una bastante contundente en los últimos años es la incorporación al lenguaje de prácticamente todo el cerebro y todos los procesos cerebrales que ocurren, que no son exclusivamente lingüísticos. Es decir, yo creo que una corriente en la psicología cognitiva actual se llama cognición corpórea, es decir, en el sentido de que pensamos con el cuerpo, con todas las áreas cerebrales con las que yo me relaciono con el mundo, entiendo lo que me están diciendo también cuando estoy procesando el lenguaje, ¿no? Entonces, esta incorporación de lo que es la relación entre el mundo y la persona dentro del esquema del lenguaje, yo creo que es un enriquecimiento bastante grande. Es decir, el hecho de que podemos comprender las cosas haciéndolas, replicándolas en el cerebro. Eso es lenguaje, pero también es interacción directamente con el mundo. Al final ves que con estas técnicas de neurociencia el cerebro entero está implicado en el lenguaje. Una de sus principales funciones es esta comunicación y este lenguaje, digámoslo así. Y al estar implicado todo él, se nota enseguida las relaciones que existen entre los distintos niveles del lenguaje, el fonológico, el sintáctico y el semántico. Y de alguna manera se puede corporeizar todo, hasta la sintaxis. Se está descubriendo que tiene, digámoslo así, una base somática, en el sentido de que áreas del cerebro que parece que son exclusivamente sintácticas, resulta que también se dedican a secuenciar movimientos, a secuenciar acciones, a comprender secuencias y organización de los eventos en el mundo. Y esto no es lenguaje, esto es percepción, ¿no? Entonces, al final estamos viendo con estas técnicas cómo el lenguaje es prácticamente una expresión más del comportamiento humano, ¿no? Y que todo el cerebro está practicando en ello. Y luego otra cosa también que me parece muy importante, otra aportación de la neurociencia cognitiva al lenguaje, es la implicación de las emociones. Es decir, cómo
parte del léxico, una parte importante del léxico, es decir, del significado de las palabras, está afectando al sistema límbico, al sistema de las emociones, y por lo tanto estamos viendo cómo la información emocional forma parte intrínseca de lo que es el lenguaje, y entonces, por lo tanto, podemos entender cómo las emociones pueden modular, afectar a la comprensión del lenguaje, a la producción. Pero claro, todo esto dentro del modelo global que digo yo, de que todo el cerebro está participando en el lenguaje en cada momento. Son descubrimientos de los últimos años que podían no ser sorprendentes desde un punto de vista intuitivo, pero que se están confirmando y se están validando. Y esto pues enriquece mucho nuestro conocimiento sobre el lenguaje. Hablabas antes de una línea como más corpórea frente a otra más simbólica, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Bueno, la cuestión es, esto es una disputa en la psicología cognitiva que además yo estoy ahora utilizando para un poco comprender los procesos de evolución de la mente humana, ¿no? Del lenguaje y incluso del arte. Clásicamente se ha pensado que el cerebro humano piensa en base a símbolos, es decir, no utiliza directamente la información que obtiene del mundo exterior, sino que realiza como un esquema de ese mundo exterior, convirtiendo esa información en símbolos, en algo que es amodal, que no tiene ninguna relación con el mundo exterior, y en base a eso pensamos, a esa combinación de símbolos, mientras que lo que se está comprobando ahora en la cognición, no solamente en el lenguaje, sino en la cognición en general, pero en el lenguaje de forma bastante patente, es que estamos utilizando las mismas zonas del cerebro con las que comprendemos las cosas. Quiero decir, un ejemplo que se entienda. La palabra fútbol, por ejemplo, activa las piernas del oyente, las piernas como si estuviera uno jugando al fútbol. O la palabra tenis activa los brazos. Y es así como yo entiendo la palabra tenis, cómo la vivo, cómo la siento, e incluso si tengo alguna emoción asociada, también la siento a la vez que yo escucho esa palabra. Yo qué sé, cualquiera, libertad, amor, paz. Esas palabras las comprendo no gracias al símbolo, sino gracias a la activación que produce en mi cuerpo, en mi cerebro, en definitiva, esa palabra con todas las implicaciones que lleva esa palabra en mi experiencia personal. Es decir, estamos obviando los símbolos. Los símbolos ya no son necesarios, no son intermediarios necesarios, sino que directamente el lenguaje, la cognición, está activando los módulos, los procesos cerebrales de interactuar con mis manos, con mis piernas, con mis ojos en el mundo. Eso es lo que hace el lenguaje, eso es lo que hace la cognición, en definitiva, y no necesitaríamos símbolos, sino directamente el mundo concreto tal como lo ve mi cerebro. El aspecto más perceptivo, ¿no? O más claro, perceptivo, motor. Aquí hay que entender también, esto es un avance muy importante en la neurociencia cognitiva, que la percepción y la acción son prácticamente indisociables en el cerebro. Es decir, a la vez que yo percibo, estoy haciendo algo, estoy realizando un acto. No solamente con la visión. El ejemplo del tacto es quizás el más entendible. Cuando yo cojo un bolígrafo, por ejemplo, siento el tacto del bolígrafo y a la vez mis movimientos con el bolígrafo. Y todo eso se unifica, el cerebro lo unifica y lo convierte en una sola experiencia, que es a la vez motora y a la vez sensorial, sin necesidad de símbolos intermediarios, sino directamente esa experiencia conjunta que se aplicaría a todos los significados del lenguaje y a todas nuestras actividades. ¿Qué ha aportado la neurociencia cognitiva a entender la evolución del lenguaje, a entender la evolución humana? Bueno, eso además es una cosa fascinante, porque muchas veces desde el lenguaje, desde las teorías lingüistas, más puramente lingüistas, se han propuesto modelos de evolución del lenguaje que propone más bien que el lenguaje vino como algo súbito, ¿no? Había un tiempo que no había lenguaje en la especie humana y de repente había lenguaje. Cuando uno se mete en el cerebro y empieza a ver las áreas que están implicadas en el lenguaje, que son varias, múltiples, con diferentes funciones muy demarcadas, uno empieza a ver que la evolución del lenguaje no pudo ser simultánea para todos estos procesos, sino que lo primero que empezamos a valorar es que esto tuvo que venir gradualmente, porque no puede ser que todos con una simple mutación genética hubieran venido de golpe. Hay fonología, hay sintaxis, hay semántica, y cada una de ellas a su vez conlleva varios módulos, varios procesos. Y todo esto ahora lo vemos trabajando conjuntamente como si fuera una sola actividad, pero en realidad el
la neurociencia lo que nos dice es que eso son muchas las pequeñas partes que contribuyen al lenguaje y que eso tuvo que venir de forma progresiva. Y eso ayuda mucho también a entender de qué forma pudo venir esta progresión, es decir, qué pudo venir antes. Conociendo las relaciones entre lo semántico, lo sintáctico y lo fonológico, podemos entender qué es lo que puede dar pie, que puede dar base a otro nivel, ¿no? Por ejemplo, una de las teorías que se manejan ahora es que de lo semántico pudo venir lo sintáctico. Y eso en el cerebro lo vamos viendo porque hay áreas del cerebro que se activan con la sintaxis y con la semántica a la vez. Pero es que, claro, dependiendo del significado concreto, en la medida que el significado tenga que ver con acciones o con relaciones espaciales, ya la mezcla entre lo sintáctico y lo semántico empiezan a confundirse ambas cosas y es muy difícil separarlas. Entonces estamos viendo que en el origen del lenguaje la neurociencia cognitiva todavía no ha dado ninguna respuesta definitiva, pero las que va dando y se van viendo que se van a dar son bastante contundentes y basadas en evidencia empírica. Y eso es bueno para la ciencia, es necesario. Desde el Centro Mixto de Evolución y Comportamiento Humanos, ¿cómo trabajáis toda esta parte? ¿Tenéis un equipo multidisciplinar? Sí, en el Centro de Evolución y Comportamiento Humanos trabajamos 3 grupos, básicamente. Por un lado está la paleontología, que la dirige el profesor Juan Luis Arsoga, que de hecho dirige el centro, y también dirige esta parte el profesor Ignacio Martínez de la Universidad de Alcalá, que llevan básicamente lo que es pues, la excavación de los fósiles humanos de Atapuerca y su estudio anatómico y a múltiples niveles. Luego está también la sección de ADN fósil, que se encargan de intentar extraer, y lo están consiguiendo, pero han necesitado mucho tiempo para conseguir algo, extraer ADN de estos fósiles que tienen como 500.000 años en Atapuerca. Los hay más antiguos, los hay de más de 1 millón de años, pero a esos todavía no se les ha conseguido extraer ningún dato del ADN, ¿no? Impresionante, ¿no? Sí. De hecho, además, creo que fue el año pasado por estas fechas que se publicó una secuencia de Heidelbergensis, que es la especie humana que sale ahí en la cima de los huesos, en concreto, en Atapuerca, y fue un bombazo, ¿no? Un bombazo científico. Y luego estaría la tercera pata del centro, es la nuestra, es la neurociencia cognitiva, que bueno, ahí nos dedicamos a estudiar, claro, ya no son fósiles, estudiamos cerebros de personas vivas, mientras realizan actividades cognitivas que hayan sido importantes para la evolución humana. Entonces, ahí nos dedicamos a estudiar el lenguaje, básicamente, es lo que más incidencia hacemos, pero también lo que es la religión, por ejemplo, las creencias religiosas, el efecto de la autoridad, la neuroestética, lo que es el arte, cómo se aprecia el arte por parte del cerebro o simplemente la estética en general, no solamente el arte, también la estética de las personas y, en fin, casi cualquier tema que tenga que ver con la evolución. Ya digo, básicamente religión, arte y lenguaje son nuestros temas preferidos en nuestra sección de neurociencia. O sea, que son las principales áreas en las que trabajáis. Sí. Y en arte, ¿cuál es la principal aportación de la neurociencia a la comprensión del arte, ¿no? Bueno, ¿cómo evoluciona el arte? Sí, yo creo que son muchas y además que estas aportaciones nos están ayudando a entender eso, cómo pudo evolucionar o cómo pudo surgir el arte en nuestra especie, porque el arte es un comportamiento que en principio no tiene ninguna utilidad. Es decir, no nos da de comer en la cueva, estoy pensando, ¿no? Entonces, ¿cómo pudieron surgir estas cosas sin aparente utilidad? Bien, la neurociencia, por ejemplo, en el caso del arte, está aportando el hecho importante de que observar obras de arte, observar ciertos trabajos que presentan ciertas características en el arte, provoca placer. Placer como lo puede provocar, por ejemplo, el alimento cuando uno tiene hambre o muchas otras necesidades, ¿no? Provoca un placer auténtico. Por lo visto, esto está basado en que potenciar ciertos aspectos del sistema perceptivo ha sido adaptativo. Me explico. Poder detectar una figura entre un fondo de ramas que hace que la figura sea dispersa y discontinua y poderla ver como un todo unitario provoca placer. Provoca alegría. No es que haya que saltar, pero realmente es una cosa placentera. Pues ese tipo de cosas las está explotando el arte. Entonces podemos llegar a la conclusión de que el arte no se hace por razones simbólicas. Yo soy un poco antisimbólico, yo creo que se nota mucho. No se hace por razones simbólicas, no se hace necesariamente por razones religiosas, es decir, no surgió todo a la vez, la religión, el arte, el habla.
como se pensaba hasta hace poco, sino que el arte puede haber surgido simplemente como una forma de darse placer. Y si a esto unimos lo que decíamos antes de que lo motor, la acción y la percepción trabajan al unísono, hacer arte y ver hacer arte provoca placer por el movimiento que se produce y por la percepción que se produce. Entonces, el arte, la producción artística, no es más que una forma, en definitiva, de provocar placer en el observador, en el productor del arte y en las personas que lo rodean. Entonces, con eso simplemente tenemos una explicación para el arte. Luego, ¿por qué no desde el principio no fue tan elaborado el arte? Bueno, pues ahí podemos hablar en evolución del sistema motor y razones que dieron lugar a que al final lo que es el arte figurativo, con esas maravillas que podemos encontrar en las cuevas europeas, pues fuera producto de un desarrollo motor que no lo habría en especies previas, ¿no? En especies humanas previas. Entonces, al final vamos viendo el arte de una forma un poquito más biologicista, que a mí es un punto de vista que me gusta mucho, donde ya le encontramos un sentido, ya no es necesario ya esas dudas de, bueno, y el arte es que no nos da de comer, vale, sí, pero nos produce placer, y como todo aquello que produzca placer es lo que busca cualquier organismo, ya entendemos que el arte tenga sentido, ¿no? En una base especie. muy primitiva, ¿no? Realmente una base muy exactamente, muy sobre original, la cual, ¿no? Exacto, sobre la cual luego podemos añadir cosas, pues como se ha hecho siempre, añadir aspectos simbólicos del grupo o aspectos religiosos, místicos. Es decir, el arte no va vinculado a esas cosas desde el inicio, pero se puede ser utilizado por ellas y potenciarlas y potenciarse mutuamente. Es decir, una obra artística con motivo religioso tiene muchísimo más valor que otras, digámoslo así, más mundanas. Pero en principio sus orígenes son diferentes, como dices tú, muy primitivos. Pero luego a partir de ahí se pueden incorporar, mezclar unas actividades con otras y potenciarse mutuamente. Yo siempre digo que, por ejemplo, algo que potencia mucho el sentimiento religioso en los ritos, en los rituales sociales, que es donde más se utiliza la religión, es no solamente que haya otros miembros del grupo, sino la música, los cánticos, los olores, la quema de incienso es común a todas las religiones, el arte visual, es decir, vamos viendo como potenciando pequeños placeres, vamos a decirlo así, que en el fondo son orgánicos, muy biologicistas, muy biológicos, ¿no? Pues al final tenemos algo tan extremadamente humano y simbólico como un ritual religioso, pero que podemos explicarlo fraccionándolo en pequeñas facetas, ¿no? Donde podemos ver el origen de cada una de ellas, ¿no? Y entonces al final pues acabamos llegando a una conclusión que a mí me parece más convincente que otras que ha habido hasta ahora. Y hablamos de arte, hablamos de religión, de lenguaje. ¿Confluye la evolución de esas tres grandes áreas? Es decir, ¿hasta qué punto hay una relación dialéctica entre ellas? Se pensaba hasta hace poco que toda la mente humana tal cual la conocemos hoy día, como la que estamos usando tú y yo ahora en este momento, surgió de golpe hace unos 40 o 50.000 años en Europa, ¿no? Y que fue la razón por la cual empezó a surgir el arte en las cavernas y junto con el arte nuestro lenguaje, no lo sabíamos, pero claro, para hacer ese arte teníamos que hablar, que tampoco está claro que sea así, y los actos religiosos también venían todo por esta especie de mente simbólica, que es como se decía, y se sigue diciendo, mente simbólica que surgió hace 50.000 años en Europa. Y entonces vino todo junto. Antes no había nada y de repente empezaron a surgir estas cosas todas juntas y ya sin parar desde entonces. Bien, según van habiendo más descubrimientos arqueológicos y paleontológicos y según vamos razonando y pensando un poco más desde la neurociencia cognitiva sobre lo que implica la religión, sobre lo que implica el arte, sobre lo que implica el lenguaje y muchas otras cosas, vamos viendo que son completamente independientes, dentro de que todas están en el mismo cerebro, pero tienen un grado de independencia bastante grande y por lo tanto se hace necesario pensar que vinieron de forma independiente, aunque luego hayan confluido. Pero el arte vendría por un lado, las creencias religiosas pueden ser incluso más antiguas que el arte, porque ya Heidelbergensis enterraba a sus muertos en Atapuerca, luego alguna creencia en el más allá cabe suponer, y el lenguaje, pues por la evolución que vamos sacando de cómo pudo ser el lenguaje, podía ser incluso más antiguo que la religión. Es decir, que vemos que el lenguaje sería de lo primero en evolucionar, luego la religión y luego quizá el arte un poco más desarrollado, ¿no? Pero que al final confluyeron, pero tienen un origen independiente. Y eso yo creo que lo hace más realista, quizá más complejo, porque la explicación de la mente simbólica, ¿no? Todo viene con una mutación genética que nos hace tener la mente que tenemos ahora y lo de antes era todo animal, pues era una explicación sencilla.
pero creo que estas explicaciones más complejas se aproximan más a la realidad, son más creíbles y nos dan pie a darnos instrumentos y herramientas con las que trabajar ya más poco a poco para ver cómo han ido surgiendo, quitándonos atavismos y esquemas cerrados, ¿no? Que es un poco lo que había antes. Uh-huh. Por ir finalizando, ¿hacia dónde apunta el futuro más inmediato en estas áreas? ¿Hacia dónde apunta la investigación? ¿Cabe esperar un cambio en las teorías actuales? Sí, hombre, yo creo que se van cambiando ya. O sea, ahí vamos contribuyendo mucha gente según vamos incorporando los conocimientos de la neurociencia a la psicología cognitiva y nos vamos metiendo en estos temas que, si te fijas, en la psicología hasta eran un poco tabúes, ¿no? Uh-huh. Hasta hace unos años. ¿Cómo te vas a meter en la conciencia? Que eso ya ha dejado de ser tabú hace mucho tiempo, pero en la religión, ¿no? En el arte. Ya nos estamos atreviendo con ello. Lo que pasa es que estamos en los comienzos. Hemos avanzado mucho, pero todavía quedan muchos trabajos por hacer, ¿no? Entonces yo creo que es el futuro que se espera de aquí es concretar muchas de estas cosas y descubrir algunas nuevas y que no esperábamos, ¿no? Al estar al comienzo, al principio de todas estas facetas, ¿no? Pues se esperan muchas cosas. Desde luego, además, también considerando que parece ser que se va a invertir más dinero en las neurociencias, porque ya en Estados Unidos el presidente Obama el año pasado ya dijo que se iba a invertir muchos millones para conocer lo que tenemos, como decían, entre las dos orejas, que es el cerebro, porque sabemos mucho más del universo que del cerebro. Uh-huh. Pues si ahora lo que se plantea es vamos a conocer más del cerebro que del universo, o por lo menos a la par, pues se esperan muchas cosas. Ya digo, pero estamos haciendo ahora mismo los primeros pinitos. El campo es muy prometedor. Muy bien, pues Manuel, muchísimas gracias y ojalá realmente haya cada vez más recursos, ¿no?, para poder estudiar el cerebro. Hombre, sería impresionante. Yo creo que lo necesitamos porque, hombre, en el fondo, aunque sea un poco ideal, la gente sería más feliz, habría menos enfermedades mentales, que son muy dramáticas, y veríamos la forma de aprovechar mejor nuestra actividad cerebral, que muchas veces la desperdiciamos y la esquilmamos, y es un lujo. El cerebro consume mucha energía y lo que tenemos que hacer es hacerlo de forma eficiente. Uh-huh. Muy bien, Manuel, pues muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Gracias a ti. En Sin Distancias hemos contado hoy con Manuel Martín Loeches, profesor de Psicobiología de la Universidad Complutense de Madrid y coordinador de la sección de Neurociencia Cognitiva del Centro de Evolución y Comportamiento Humanos, un centro de investigación mixto de la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Salud Carlos III, formado por un grupo multidisciplinar de científicos expertos en 3 áreas: paleontología, genética y neurociencia. El profesor Manuel Martín Loeches ha sido el invitado de Inmaculada Escudero Domínguez, profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED.